antecedente, el Fondo Monarca básicamente nace junto con la ampliación de la zona núcleo de la reserva de la biosfera mariposa monarca en el año 2000, ¿no? Y básicamente el diseño de este esquema se pensó en un primer momento como un incentivo económico para aquellos propietarios que dejaron de hacer aprovechamiento forestal en sus ejidos, específicamente en la superficie que se incluyó a la zona núcleo de la reserva. Inicialmente ese fue como que el objetivo del Fondo Monarca, ¿no? Compensar a estos ejidos que dejaron de hacer aprovechamiento forestal en sus predios. Otro de los incentivos que se dio en este proceso fue también a aquellos predios que no tenían aprovechamiento forestal, también otorgarles un incentivo por la conservación. Básicamente el incentivo está enfocado a la zona núcleo de la reserva. El Fondo Monarca, la primera bolsa de recursos, se pensó como un fondo patrimonial, ¿no? Y este fondo patrimonial básicamente hubo aportaciones de una fundación privada, que fue la que aportó la mayor cantidad del recurso, el gobierno federal a través de la Semarnap y los gobiernos de los dos estados. Fueron los que aportaron la primera bolsa de recursos y los intereses que se generan de esta bolsa realmente se están utilizando en el incentivo económico, ¿no? En esta primera fase del Fondo Monarca, que ya son 10 años de trabajo, ¿no? Del 2000 al 2009. La segunda fase del Fondo Monarca ya tiene que ver con las alianzas y oportunidades que se han tenido específicamente con la CONAFOR a través de los fondos concurrentes. Tenemos pues el fondo patrimonial, que es la bolsa de dinero más grande con la cual se inició este esquema, el fideicomiso del Fondo Monarca, que es realmente los intereses y son los que se están repartiendo a las comunidades, los que se distribuyen, y a partir del 2009 se firma un convenio con la CONAFOR para establecer el esquema de fondos concurrentes. Un esquema que está pensado a 10 años, lo cual también representa una gran oportunidad en la colaboración, pero además en la aportación de recursos. Y con la bolsa de CONAFOR, bueno, estamos ahora ya trabajando con los fondos concurrentes, ¿no? Por un periodo de 10 años, del 2009 al 2018. Y estos recursos son los que se distribuyen básicamente a las comunidades. Obviamente el proceso de establecimiento del Fondo Monarca ha sido muy complejo, ¿no? Pero también muy interesante por la participación y la diversidad de los actores. En un primer momento, durante esta negociación del decreto del 2000, obviamente lo más importante que se resaltó en este proceso es llegar a los acuerdos entre los ejidos y comunidades indígenas que de alguna manera habían quedado incluidos dentro de la zona núcleo con el esquema del Fondo Monarca. Y la forma de establecer estos acuerdos fue mediante el establecimiento de convenios de concertación, convenios firmados directamente con cada uno de los predios y que en aquel momento pudiera ser realmente consensada en las asambleas comunitarias, ¿no? Resaltar nada más aquí la parte del monitoreo social que durante esta primera etapa estuvimos realizando, básicamente por el componente de pago por conservación, ¿no? Y bueno, ¿cómo se da entonces la toma de decisiones para decidir el pago o no pago a estas comunidades? Digamos que en esta segunda etapa el único criterio que se está tomando es el monitoreo de la cobertura forestal. Este monitoreo, el reporte es analizado, que es la comisión del Fondo Monarca. La comisión del Fondo Monarca básicamente está integrada por las organizaciones que son socias del Fondo Monarca, ¿no? WWF, Fondo Mexicano, CONAFOR, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Ellos hacen simplemente sugerencias al Comité Técnico del Fondo Monarca, y en este Comité Técnico del Fondo Monarca es importante resaltar que existen representantes de las comunidades y ejidos de reserva. Tenemos 3 representantes del estado de Michoacán y 3 representantes del estado de México. Además de los donantes, hay representantes de los gobiernos de los estados, del Fondo Mexicano y de WWF. Entonces básicamente este es el esquemita de los acuerdos institucionales que hay al interior del Fondo Monarca. Básicamente la importancia en el esquema del Fondo Monarca es determinar los cambios en la cobertura forestal de la zona núcleo de la reserva, ¿no? De estas 13.550 hectáreas. 2000-2002 digamos que fue el trabajo fuerte para establecer una línea base de cobertura en el 2003. Los 32, bueno ahora 34 predios que están participando en el Fondo Monarca. Este es el método, se realiza un levantamiento aéreo de la zona núcleo, son 11 líneas de vuelo a 20,000 pies y básicamente la escala que se maneja es una 10,000, ¿no? Esto se hace cada año tratando de que sean las mismas fechas, en el mes de febrero, y la gente que hace el estudio es un consultor externo. Y bueno, este es más o menos el análisis que se hace.
en la zona núcleo. Justamente aquí en el 2003 vemos una comunidad indígena donde ha habido mayor cantidad de degradación forestal y se va viendo justamente los cambios del año anterior, ¿no?, en la cobertura forestal de cada uno de los predios. Aquí simplemente para clarificar un poco las categorías que manejamos, vemos desde un sitio conservado con coberturas mayores incluso al 80% y así sucesivamente hasta sitios totalmente degradados, ¿no?, como los que vemos en la parte inferior derecha. Estas son la clasificación que tenemos de coberturas, son 6 categorías: la cerrada, que es mayor al 80% de cobertura, la semicerrada, semiabierta, abierta, muy abierta y deforestada. Son las 6 categorías que manejamos en este monitoreo. Bueno, y en función de los resultados se hace un cálculo entre cada una de las coberturas y este dato lo sacan para cada uno de los ejidos que participan en el Fondo Monarca, ¿no? Y bueno, así tenemos el mapa o los resultados finales de dónde ocurrieron del cambio de cobertura forestal en la zona núcleo de la reserva. ¿Cuáles son los retos? Es justamente consolidar la estrategia de monitoreo social, ¿no?, y aumentar justamente la contribución del esquema a la conservación de los bosques y el bienestar de los ejidos. Digamos que es un poco en lo que vamos, ¿no? Y nada más es el resultado que se hizo en esta primera fase del monitoreo social, donde básicamente fue un análisis multicriterio en donde pudimos identificar el desempeño que los predios han tenido en la conservación y restauración de la zona núcleo. Entonces pudimos tener 4 grupos de predios que obviamente evaluamos dependiendo del grado de desempeño y el esfuerzo que ellos han hecho, hicieron estos 10 años de trabajo de la primera etapa del Fondo Monarca. El análisis multicriterio incluye aspectos de organización del ejido, tejido social, cuestiones económicas, de conservación y el esfuerzo en la denuncia, por ejemplo, de tala, ¿no? Y ese es un poco otro de los retos, justamente consolidar la tendencia de disminución de la tala ilegal en la región, y básicamente aquí vemos los resultados de 6 periodos, donde justamente a partir ya del 2005, que hubo una degradación forestal muy alta, cómo empieza a disminuir ya en el 2008-2009, ¿no? Y la otra, bueno, es justamente mantener la cobertura forestal. Este fue el análisis que se hizo para el establecimiento del convenio de fondos concurrentes. Lo tenemos la cobertura del 2003, que fue la línea base, y la cobertura del 2009, ¿no? En este análisis pudimos identificar ya la recuperación de 722 hectáreas en la zona núcleo de la reserva y aumentar igual, se pudo ver el aumento en las coberturas de cerrado, ¿no? Por ejemplo, de 40.25% que había en el 2003, ahora se estimó un 48.24%. Estos son unos aspectos también que queremos incorporar, que es justamente incorporar ya el monitoreo de la calidad y cantidad de agua en algunas cuencas piloto, digamos. Y también empezar a establecer modelos de manejo forestal comunitario que justamente contribuyan a mejorar y optimizar los servicios ambientales hidrológicos, bueno, en general los servicios ambientales, y incorporar los aspectos de cambio climático para determinar la posible evolución de las masas forestales, los servicios ambientales y la disponibilidad de agua, ¿no? Y en su caso identificar esas amenazas y oportunidades con aspectos del cambio climático, ¿no? Eso sería todo.